Liberación del poder de las tinieblas. Este es un sermón que fue publicado el jueves 7 de agosto de 1913 y predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano Newington, Londres, la noche del jueves 29 de noviembre de 1866, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Tinieblas se usa en la escritura para expresar muchas cosas. A veces representa tristeza, noche de lloro. Es una expresión común entre nosotros. Hablamos también de andar en tinieblas y carecer de luz. Comúnmente nos decimos unos a otros que nuestras mentes están en un estado oscuro y sombrío cuando estamos rodeados por las nieblas y brumas de la tristeza. Tomándolo en este sentido, ¿cuán a menudo podríamos decir de nuestro Padre Celestial que nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Él nos ha ayudado en nuestras dificultades y circunstancias temporales, o nos ha susurrado como tus días serán tus fuerzas. Y Él ha cambiado nuestra noche de lloro en una mañana de alegría. Quitó el cilicio y la ceniza y nos ha dado óleo de gozo. Bendito sea su nombre por todo esto. No seamos ingratos ni olvidemos las muchas veces cuando Él ha cambiado nuestro lamento en baile y nuestro cilicio en escarlata y lino fino. Pero frecuentemente significa también en la escritura ignorancia. Estábamos antes tal en tinieblas que estábamos cegados. El Dios de este siglo ha cegado nuestros ojos para que no nos resplandezca la luz del glorioso Evangelio. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. La misión de Cristo tenía como uno de sus muchos propósitos y fines llenos de gracia quitar las tinieblas de la ignorancia humana y derramar luz sobre el intelecto del hombre. Doy gracias a Dios de que muchos de nosotros, aunque sabemos comparativamente poco, sabemos que aunque antes éramos ciegos, ahora vemos. Sabemos algo de nosotros mismos para ser humillados y sabemos también algo del Dios de gracia para regocijarnos de que somos salvos por Él. Dios nos ha librado, por tanto, en ese sentido, de la potestad de las tinieblas. Estemos agradecidos por eso. Anhelen más conocimiento, pero, oh creyente, sea agradecido por lo que tienes. Recuerda que lo poco que ya sabes de la verdad salvadora es inestimablemente precioso, porque conocer a Jesucristo es la vida eterna. Y si de este lado de la tumba nunca aprendes nada más, aún así sabes aquello que debería poner tu lengua eternamente en santo movimiento, con un cántico extasiado de agradecimiento a aquel que te ha enseñado tal verdad inestimable. Sí, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas también frecuentemente representan a Satanás y la misteriosa influencia espiritual que ejerce sobre la mente humana. Él es llamado el príncipe de las tinieblas. Las tinieblas parecen ser su elemento. Dios es el padre de las luces, pero Satanás parece ser el padre de la lobreguez y la oscuridad. Dos elementos están ahora en guerra en este mundo inferior: Cristo, la luz y la luz verdadera, y Satanás, el pecado. Densas tinieblas que pueden palparse, las tinieblas egipcias en las cuales nacemos naturalmente y de las cuales no somos librados excepto por el poder sobrenatural de Dios exhibido a través del plan de salvación por su gracia. Amados, todavía somos tentados por Satanás, pero no estamos bajo su poder. Tenemos que luchar por él, tenemos que luchar con él, pero no somos sus esclavos. Él no es nuestro rey, no tiene derecho sobre nosotros, no le obedecemos, no escucharemos sus tentaciones. Por la gracia de Dios, nos proponemos, a pesar de toda su oposición, luchar en sus propios dientes y ganar nuestro camino al cielo.
Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Oh, qué misericordia es esta, que el hombre, siendo la pobre criatura que es, sea capaz de escapar del poder del espíritu maestro, Diabolus, Satanás, el destructor. Ese fue un momento maravilloso cuando, según la descripción de Bunyan, esperanzado y cristiano descubrieron que la llave giraba en la cerradura y que podía salir del castillo del gigante de desesperación. Ese fue un momento maravilloso, digo, cuando, según el maestro Bunyan, la llave giró en la gran cerradura que aseguraba la puerta de hierro. Para usar las propias palabras de John Bunyan, él dice: esa cerradura iba condenadamente dura. En todas las nuevas ediciones del Progreso del Peregrino se pone: esa cerradura iba desesperadamente dura. Esa es la forma más refinada de ponerlo, pero John Bunyan quiso decir justo lo que dijo e implicaba que había un sentido de la ira de Dios sobre el alma del hombre a causa del pecado, de modo que se sentía como si estuviera incluso cerca del infierno mismo, y sin embargo en tal momento la llave giró en la cerradura y la puerta de hierro se abrió. Ustedes recuerdan que justo en ese momento el viejo gigante de desesperación se despertó e iba a perseguir a los peregrinos y echarles mano cuando le dio uno de sus ataques de desmayo. Oh, que escape del gigante de desesperación. Y sin embargo, esto es poco comparado con escapar de Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y la desesperación humana no es sino uno de sus sirvientes, uno de los oficiales negros en su regimiento infernal. Escapar de Satanás mismo. Oh, que se cante en el cielo, que los ángeles que nunca han caído nos ayuden a cantar en triunfo sobre esos espíritus caídos, de quienes hemos sido rescatados por la gracia divina. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Prefiero esta noche, sin embargo, como no podemos hablar de todas estas cosas y el campo es tan vasto, considerar la palabra tinieblas. Aquí, en el significado restringido de pecado, el pecado es una tremenda oscuridad moral y espiritual que se ha extendido sobre la mente humana. Pero se nos dice en el texto, y lo hemos sentido en nuestra experiencia personal, que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hablemos primero del poder de las tinieblas del cual somos librados. En segundo lugar, sobre la declaración hecha aquí concerniente a ello, y en tercer lugar, de las inferencias que inevitablemente fluyen de la declaración. Primero, entonces, hablemos un poco sobre el poder del pecado del cual hemos sido librados, tal como se expone aquí bajo la sugestiva imagen de la potestad de las tinieblas. ¿Qué es la potestad? La potestad de las tinieblas. Supongo que todos admitirán que es un poder que tiende hacia el sueño. Es un poder que adormece. Dios nos ha dado la noche para dormir. Si hay o no algún poder absoluto en la oscuridad para engendrar sueño, no lo sé. Pero sí sé esto, que es mucho más fácil el recostarse en su cama a dormir en la oscuridad que dormir bajo el resplandor total del sol. Parece haber alguna influencia sedante en la oscuridad, algo que ayuda al hombre a caer en un estado de inacción que llamamos sueño. Ahora, amados, miren a la raza de los hombres. Están bajo el poder de las tinieblas y en consecuencia duermen. ¿No nos dice el apóstol a nosotros que somos librados de ese poder? No durmamos como los demás, pues los que duermen, dice él, de noche duermen. Siendo ese el tiempo apropiado para dormir, la noche con su ala de cuervo pareciendo engendrar sueño, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de amor. Si ustedes miran afuera en el mundo, digo, verán a hombres bajo la influencia soporífera del pecado, entregados al sueño. ¿Creen ustedes que los hombres continuarían pecando como lo hacen si no fuera que el pecado los atonta, les impide usar su razón, ahoga su conciencia y no les permite juzgar con precisión respecto a las cosas que difieren? Pues pueden imaginar que un hombre correría el riesgo de la miseria eterna
por el bien de unos pocos días de deleite carnal, si no estuviera, por algún medio u otro, embrutecido y convertido en un tonto por el pecado? ¿Pueden concebir que un hombre escucharía las noticias de la misericordia perdonadora a través de Jesucristo y se le aseguraría solemnemente que si se apartara del error de sus caminos, Dios lo aceptaría y recibiría, y que luego trataría ese mensaje con ligereza y seguiría su camino? Incluso para ridiculizarlo, si no fuera que el pecado lo ha hecho tan irracional incluso en estos asuntos, y lo ha hecho, si no un idiota, un loco, de modo que no piensa, él elige voluntariamente su propio daño, se arruina a sí mismo, y eso con una especie de malicia satánica contra sí mismo tanto como contra Dios, eligiendo más bien heredar la miseria eterna que renunciar a los pobres deleites del tiempo, eligiendo más bien alimentarse de las cáscaras vacías de este mundo que venir y sentarse a la mesa de la misericordia y comer y beber de la gracia que Dios ha provisto. Así que entonces es muy claro, la observación nos lo muestra y también lo hemos sentido en nosotros mismos, que el pecado tiene un poder soporífero, adormecedor, que produce sueño. Hace a los hombres descuidados e indiferentes, los hace decir me arriesgaré. No me importa lo que el futuro pueda traer. Hace que un hombre vaya directo al borde mismo del infierno con los ojos vendados y su corazón como el corazón de Nabal, que se volvió de piedra, despreocupado incluso de los terrores del Señor y de la ira venidera. Pero bendito sea su santo nombre. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Espero que no durmamos, oh cristiano. Si eres descuidado, si estás dormido, si esta noche tu corazón está pesado y torpe, me gustaría ir y susurrar esto directo en tu alma. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora debemos ser activos, fervientes, celosos y llenos de vida devota. Si duermen los que son inconversos, solo actúan según la naturaleza, están en tinieblas, ellos por tanto duermen. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Pero ustedes están en la luz de Dios, saben que son salvos, se regocijan en Jesucristo. Oh, no duerman mis hermanos y hermanas, sino viendo que hay solo unas pocas horas en su día. Trabajen mientras el día dura, y hagan que sea su placer y su deleite gastar y ser gastados en el servicio de Él. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Un segundo poder de las tinieblas yace en el ocultamiento. Es el poder de las tinieblas para esconder las cosas. ¿Qué oscuridad tuvimos anoche? Tratando de llegar a casa después de ministrar fuera, pensé que nunca sería capaz de encontrar mi camino. Uno apenas podía ver su mano en esa densa niebla que lo rodeaba a uno. Las casas y los árboles que uno habría conocido en un momento y que le habrían dicho a uno dónde estaba, estaban todos ocultos. Uno no podía ver nada, sería un mundo muy pequeño. De hecho, si no fuera más grande que lo que se podía ver entonces. La oscuridad esconde las cosas. No importa cuán glorioso pueda ser aquel paisaje allá mientras estás de pie sobre la cima de la montaña. Si el sol se ha puesto y si la noche ha extendido sus alas sobre todo, no puedes ver nada. Puede estar muy bien que el guía te diga que allá hay un lago de plata y allí la selva negra y que muy lejos están las cimas de las montañas cubiertas con sus nieves eternas, pero no puedes ver nada. La noche lo ha borrado todo efectivamente. Ahora, el poder del pecado es justo así. Esconde de la mente humana lo que esa mente debería ver. El hombre está perdido pero no lo sabe. No puede ver las rocas que están justo adelante. El hombre pronto tendrá que comparecer ante el tribunal de Dios y recibir su sentencia, pero no lo sabe. Quiero decir que su corazón no lo sabe. Él sigue jugando con frivolidad sin preocuparse por ninguna de estas cosas. En cuanto a la plaga que está en él, en su estado arruinado no lo cree. Oye la verdad de Dios de que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, pero es indiferente a ella y en cuanto a las cosas queridas y preciosas del pacto de gracia, no le importan. No importa cuán rica pueda ser la misericordia ni cuán puro el consuelo. Él no sabe nada en absoluto sobre ellos, porque está en tinieblas, todo es oscuro, oscuro, oscuro,
con Él en medio del resplandor del mediodía. Creo que puedo decir honesta y humildemente que trato de hablar tan claramente como cualquier hombre puede hablar, y no me importan nada las palabras grandilocuentes, y sin embargo no dudo que decenas entran en casa y salen de ella diciendo: bueno, no lo entiendo. ¿Cómo podrían? Están bajo el poder del pecado, que hace desconcertante la verdad más clara y esconde de sus ojos aquello que el más simple bebé en la gracia puede ver claramente. Pero, amados, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora podemos ver, bendito sea su nombre. La primera visión que tuvimos nos alarmó tanto que casi deseamos no haber podido ver. Fue una visión tan terrible, pero cuando después miramos a Jesús en la cruz y encontramos que había vida por esa mirada del crucificado, y cuando desde entonces hemos aprendido a mirarlo continuamente a Él y a encontrar en sus heridas nuestra sanidad y en su muerte nuestra vida, espero que estemos dando gracias a Dios cada momento de nuestra existencia de que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora podemos ver en Él a nuestro Padre, quien fue una vez para nosotros el Dios no conocido. Ahora podemos ver en Jesús, para quien éramos una vez extraños, a nuestro propio y querido hermano mayor. Ahora podemos mirar al río de la muerte sin alarmarnos por él, porque más allá de él podemos ver las torres y pináculos de la Nueva Jerusalén brillando con jaspe y con carbuncio. Estamos anticipando el día feliz cuando cantaremos con los santos arriba: dulce pensamiento es que con estos ojos nuestros veremos a nuestro Salvador. Sí, Él nos ha librado del poder ocultador de las tinieblas. En tercer lugar, las tinieblas tienen un poder deprimente y aflictivo. ¿No son todos ustedes conscientes, si están encerrados en una habitación oscura, de que su mente parece hundirse en la oscuridad? Pues nuestros niños pequeños, que son los especímenes más simples de la humanidad, y sepamos la verdad de una vez, apenas pueden ser castigados más severamente, aunque espero que nunca lo castiguemos así, porque sería muy perverso hacerlo. Que siendo encerrados en la oscuridad, no pueden soportarlo, no pueden aguantarlo, y al principio, cuando el pequeño incluso va a la cama en la habitación solo en la oscuridad, siente miedo. ¿Qué no habrán sufrido aquellas personas que fueron encerradas en los calabozos de Venecia? Calabozos por debajo del nivel del agua del canal, donde ni un rayo de luz tal vez entraba jamás excepto por la vela del carcelero, encerrados allí hora tras hora, incapaces de distinguir el día de la noche, sino encontrando que era una larga y lúgubre noche. El cruel opresor no habría pensado en ello a menos que hubiera sabido que la oscuridad era tan desagradable para nosotros que deprime nuestros espíritus. Ahora, cuando a algunos hombres se le dan ojos y realmente pueden ver, el pecado es como oscuridad para ellos. Por supuesto no lo es para algunos de ustedes. Un ciego ve también en la oscuridad como lo hace en la luz, pero tan pronto como tienen ojos, Dios comienza a tratar con ustedes hasta que sienten que el pecado es una oscuridad para ustedes. Oh, ¿qué oscuridad es esta? Bien, recordamos algunos de nosotros cuando caminábamos en las tinieblas de nuestro pecado. Tratábamos de encender un fuego e iluminarnos con las chispas de nuestras propias buenas obras. Pero fallamos en cada intento y habríamos estado en la densa noche egipcia, incluso ahora, si no fuera porque Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Ahora sabemos que todavía pecamos, pero no nos llena de desesperación, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora venimos a nuestro Padre cada noche e inclinándonos bajo en reverencia ante Él. Lamentamos haber pecado durante otro día, pero no lamentamos con una tristeza sin esperanza, porque recordamos que hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Sabemos que cuando fuimos sumergidos en ese manantial, nuestras manchas más sucias fueron limpiadas de inmediato, y ahora damos gracias al Padre que nos ha librado del poder deprimente del pecado. Oh cristiano, si estás abatido esta noche por esto,
Si no puedes decir el texto en este sentido, ve a tu Padre Celestial. Ora a Él y pídele que te permita mirar a Cristo tal como lo hiciste al principio. Quizás tienes demasiadas buenas obras de las cuales jactarte y es por eso que estás tan deprimido. Tíralas todas y ven ahora como un pecador y pobre y con las manos vacías, no teniendo nada en que confiar sino en la obra terminada de Cristo. Puedes depender de ello, que haciendo esto tu paz será todavía como un río, porque tu justicia, siendo la de Cristo, impartida a ti será como las ondas del mar. Entonces cantarás gracias sean dadas a Él, que nos ha librado del poder deprimente de las tinieblas. No puedo detenerme en estos puntos, aunque todos son interesantes, pero debo notar ahora, en cuarto lugar, que hay lo que puedo llamar el poder fascinante de las tinieblas. Es extraño, pero es cierto que hay muchos que aman las tinieblas. Dije hace un momento que esto era contrario a la naturaleza y así es en un sentido. La naturaleza no caída no podría soportar las tinieblas, pero la naturaleza caída las ama. Escuchen lo que Dios dice al respecto. Y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. La noche es el tiempo de la alegría del mundo. Entonces el ladrón sale a hurtadillas para hacer sus obras de maldad. Los que se embriagan de noche se embriagan, y entonces es el tiempo para la lascivia y disolución. Como dice el apóstol, es la hora del mal. Las tinieblas parecen ser atractivas para algunos hombres. Es extraño, pero es así. El poder fascinante del pecado es justo como el poder fascinante de las tinieblas. A veces he pensado que el pecado bien podría compararse a esas serpientes que fascinan su presa. Puede ser algún pobre animalito, la serpiente mira y la pequeña criatura, en lugar de oír, mira esos ojos brillantes y centelleantes hasta que la pobre liebre o conejo o lo que sea, en lugar de escapar, se queda como si fuera una estatua, perfectamente tranquila y fascinada con el brillo de los ojos de la serpiente, y entonces en un momento la serpiente se lanza sobre ella y devora a su presa. Así es con el pecado, y hay algunos aquí, tal vez que están bajo su poder fascinante esta noche. Saben porque a menudo se les ha dicho que el pecado es su enemigo mortal, y sin embargo es tan placentero, es tan encantador, tan seductor, tal como se imaginan que el hechicero es capaz de convertir a los hombres en piedra o capaz de hacerlos hacer su voluntad. Así parece hacer el pecado, y entonces al final destruye al hombre que una vez encontró placer en él. Es un copero para ti, viene con rostro sonriente, extiende la copa centelleante y dice: bebe, mi señor. Mira las burbujas perladas brillando en el borde, bebe, porque se entra suavemente y centellea, bebe, y pondrá un rubor en tus venas y hará que tu sangre hormiguee y salte y te permitirá conocer una emoción y una alegría que nunca has conocido antes. Y cuando llevas la copa a tus labios puede que no seas capaz de apartarla de nuevo, aunque mientras bebes escaldará los labios y la garganta y quemará las entrañas mismas. Y mientras sigues bebiendo, especialmente si bebes de la copa de la lujuria, sentirás otra emoción que hará que los huesos mismos se pudran y el tuétano mismo se descomponga hasta que desees no haber nacido nunca y maldigas amargamente el día en que viniste a este mundo para ser partícipe de un veneno tan terrible, tan repugnante, tan semejante a un anticipo del infierno. Oh Dios mío, concede que si hay hombres o mujeres jóvenes aquí que ya han bebido de esa copa, que con tu ayuda puedan arrojarla de una vez y para siempre. Pero es fascinante, espantosamente fascinante, y cuando una persona comienza a beber de ella, es raro que se detenga hasta que drena las heces mismas de la ruina eterna. Pero gracias sean dadas a Dios porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No puede fascinarnos ahora. Te conozco, hermosa bruja, te conozco, ramera pintada. Aunque pudiste haberme engañado una vez, te conozco ahora. Mi Salvador me ha mostrado encantos superiores. Él me ha enseñado el daño que proviene de amar al mundo y las cosas del mismo. Y ahora me tientas en vano.
Espero que haya muchos aquí que puedan decir: Él nos ha librado del poder fascinante del pecado, de la potestad de las tinieblas. No puedo detenerme en este punto y sin embargo, sino que debo notar la quinta cosa. Hay en las tinieblas un poder envalentonado para algunos hombres. Las tinieblas hacen que el niño tenga miedo, pero hacen valiente al hombre malvado. En la oscuridad que el león sale tras su presa, es ahí que sale tras su presa, y todas las bestias del campo salen para obtener su comida. El sol las asustaría, pero la valentía viene a ellas con las tinieblas. Y hay un poder fantásticamente decidido para algunos hombres en el pecado. Tal vez, mi querido amigo, has entrado aquí esta noche, pero has dicho esta tarde aquello que no habrías dicho hace 10 años. Ah, joven mujer, ¿ya has hecho aquello que te habría estremecido de haber hecho hace solo 12 meses? Ah, comerciante, ¿ya has entrado en una transacción dudosa que habrías despreciado hace algunos meses? Verán, hicieron el mal poco a poco y a medida que hicieron un mal, obtuvieron coraje para hacer otro y otro y otro. Hay tinieblas de pecado sobre sus mentes, se han vuelto más valientes en el pecado, pero ese es un coraje pobre que depende de las tinieblas. Es de hecho la oscuridad de Satanás. Es a causa de su suprema oscuridad de mente y espíritu que Satanás es el más valiente de todos los espíritus en contender con el Dios del cielo y de la tierra. Cuídese de la frente de bronce. Es una gran cosa para un cristiano ser como una columna de hierro contra el mal, pero es una marca de reprobación volverse como una columna de hierro contra Dios y contra su deidad. Y algunos hombres se vuelven tan tales, pecan hasta que su pecado engendra una segunda naturaleza. Al principio, cuando el pecado nos atrapaba en su red, era con las más diminutas telarañas que apenas pueden verse, y parecen como si pudieras romperlas en un momento. Luego se convierten en lazos de seda, luego más firmes aún, hasta que un hombre parece estar envuelto en una maraña de cables, y cada cable se endurece y se vuelve como hierro, o acero triple hasta que al final no hay escape, porque el pecado cobra fuerza diaria hasta que obtiene un poder monstruoso sobre los hombres. Los hombres ahora dirán y se reirán de una cosa que una vez los hizo estremecerse, y harán una acción y luego se limpiarán la boca y dirán: ajá, ajá. Una acción que una vez no habrían pensado más en hacer que en tratar de subir sin alas por encima de los cielos. Hazael dijo: ¿qué es tu siervo este perro para que te haga tal cosa? Y sin embargo, perro o no, hizo la misma cosa que pensó imposible que él hiciera. Ahora confío que si hemos sido librados del poder del pecado en este respecto, que ya no seamos hallados haciendo el mal, y que si hemos hecho mal, estemos humillados a causa de ello. Entonces deberíamos estar contritos y quebrantados en espíritu, y en lugar de jactarnos, chasquear nuestros dedos y decir: no es nada. Deberíamos ir a nuestras camas avergonzados, o ir al rostro de nuestro Padre ruborizados, lamentarlo llorando y diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué cosa tan bendita es tener un corazón quebrantado. Den gracias a Dios por una conciencia tierna, y si tienen una, nunca jueguen con ella. Oh joven, nunca juegues con una conciencia tierna. Es una gran bendición tenerla. Oh, cultívela y oren al Señor para que haga su corazón más y más tierno respecto al pecado, para que puedan odiarlo con un odio perfecto. Él nos ha librado del poder del pecado. Una vez más, y dejar este punto, las tinieblas parecen tener en sí mismas una especie de poder profético. Si no fuéramos advertidos por nuestros astrónomos cuando viene un eclipse, no tengo duda de que la mitad del mundo estaría terriblemente asustada tan pronto como el sol se oscureciera. La gente se diría una a otra: el juicio viene. Ese es su pensamiento general. Si el día se pone inusualmente oscuro, piensan que algo horrible va a suceder y quieren saber si este no es el momento cuando se puede esperar el juicio, y así sucesivamente. Las tinieblas parecen ser un pronóstico del mal,
Tal es el pecado, mi querido oyente, si escuchan la voz del pecado. Te dice en tus momentos sobrios, no puede evitar decírtelo, que hay un juicio por venir. Sabed que vuestro pecado se alcanzará. Dios traerá toda obra a juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día final. Pero el cristiano sabe que para él las tinieblas del pecado no pronostican nada de ese tipo. Él está de pie bajo la cruz de Cristo y sabe que el pecado se agotó sobre Jesús en esa cruz para que no pudieran tocar ni por un solo momento al alma que cree en Jesús. Ahora, a pesar de todo, el cristiano puede decir: soy perdonado, soy un monumento de gracia, soy un pecado salvado por sangre. Me regocijo de que para mí el pecado ha sido quitado y soy, por tanto, salvo. Así, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora, necesitaré su atención por un momento sobre la segunda verdad de Dios encontrada aquí, que es la declaración hecha aquí respecto al poder de las tinieblas. Observen que en primer lugar es una declaración llena de seguridad. Él nos ha librado. Pablo no dice que espera que así sea, sino que afirma definitivamente: Él nos ha librado. Hermanos y hermanas, ¿podemos hablar de la misma manera positiva? No estemos contentos a menos que podamos, porque si hemos creído en Él, Él nos ha librado. Sí, de hecho, nuestra confianza está en su obra terminada y perfecta justicia. Entonces Él nos ha librado. No es un asunto de argumento o una cosa sobre la cual levantar un debate. Es así, debe ser así, porque a cada alma que está en Cristo, Él la ha librado de la potestad de las tinieblas y la ha trasladado a su propio reino. Observen de nuevo que es una declaración llena de inteligencia. La persona que la pronunció sabía lo que estaba diciendo. Era un teólogo sano, porque dice: Él nos ha librado. No dice: hemos salido de ello de alguna manera, sino Él nos ha librado. Desearía que algunas personas pudieran tener nociones mucho más claras de las que tienen sobre quién es el que salva. Si la salvación viene del hombre, bien, díganlo. Y si los pecadores se salvan a sí mismos por toda clase de medios, denles el crédito, la gloria, la alabanza de ello. Pero si es de Dios quien salva, entonces que Él tenga el honor único y perfecto por ello. La salvación es de Jehová. Pecador, no deberías tratar de salvarte a ti mismo. No puedes hacerlo. Si pudieras, ¿por qué vino Cristo a salvarte? Tu salvación no descansa en tus manos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo el asunto de la salvación descansa con el Padre Eterno a través de Jesucristo. Él es el alfa y la omega de nuestra salvación. La persona que escribió este versículo entonces parece que era un teólogo sano, porque atribuye la gloria donde debe ser atribuida. Él nos ha librado. Luego, a continuación, es una declaración llena de gratitud. Si miran la conexión, encuentran que dice: dando gracias al Padre. Qué gracia tan deleitosa es la gratitud. Es una cosa tan celestial ser agradecido. Desearía que pasáramos un poco más de tiempo en ello, siendo disueltos por la bondad de Dios, mirando todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo nuestro demérito, lo cual hace que ese amor sea tanto más maravilloso. Qué gozo hay en la gratitud, caer sin habla al pie de la cruz y sentir las gracias que no podemos hablar, o ponernos de pie y cantar: bendito sea su nombre, o contar a otros la misericordia del Señor y decir: Él ha tratado con gracia conmigo y tratará con gracia conmigo. Hermanos y hermanas, estén muchos en el palacio sagrado y santo de la gratitud. No pueden tener nada que los fortalezca más para el servicio que el santo agradecimiento a Dios por sus favores. Podríamos haber dicho mucho más sobre este último punto, pero los dejamos para que se lo digan a ustedes mismos. Y así cerraremos con la tercera verdad de Dios que brilla aquí, a saber, las inferencias que pueden extraerse de esta declaración. La primera inferencia es doctrinal, pero como ya he tocado esto, solo insinúo brevemente y luego lo dejo. Aquí está.
La liberación del poder del pecado es tanto obra de Dios como la liberación de la culpa del pecado. Donde buscamos la justificación, allí debemos buscar también la santificación, porque así como somos justificados a través de Jesucristo, debemos esperar también recibir la santificación de una fuente celestial. No podemos recibir una bendición a través del Espíritu y la obra a través de la carne. Inferiríamos del texto, hablando doctrinalmente, que para nuestra santificación y nuestra liberación del poder del pecado, debemos mirar a nuestro Padre Celestial total y únicamente. La siguiente evidencia es experimental. Él nos ha librado ahora, entonces debo sentir en mi alma que estoy así librado. Y si no lo siento así, debería sentirme desdichado hasta que lo sienta, porque esta ha sido la experiencia de todo verdadero cristiano tarde o temprano. Él nos ha librado del poder. Podemos estar en tinieblas a veces, pero no tendrán poder sobre nosotros si nos esclavizaran. Ni nos esclavizarán. El pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Que la inferencia experimental sea entonces: estoy resuelto a ser feliz y lo seré. Me regocijaré en Dios porque Él la ha librado. La siguiente inferencia es práctica. Si somos librados de la potestad de las tinieblas, no nos pongamos bajo su poder de nuevo y no contemporicemos con ella. Imaginarían por las acciones de algunos profesantes que no fueron librados de la potestad de las tinieblas en absoluto, sino que solo fueron ayudados a mantenerse alejados de algún pecado conspicuo. Cuando escucho a algunas personas hablar de cristianos cazadores de zorros, cristianos jugadores de cartas, cristianos que nunca están en la reunión de oración, cristianos que no tienen celo por las almas, me parece que bien podrían hablar de ángeles que no están en el cielo, o ángeles que nunca obedecen la voz de Dios. Pues estos son cristianos falsos, no son cristianos genuinos, son del mundo y hacen las cosas del mundo. Podemos concluir que sus corazones y naturalezas son mundanos, porque si fueran espirituales amarían las cosas espirituales y sus corazones estarían ocupados en ejercicios espirituales. Hermanos y hermanas, la gracia de Dios no ha venido a nosotros meramente para mantenernos alejados de algunos pocos vicios notables, sino para librarnos completamente de la potestad de las tinieblas. Y si puedo ir a veces al pecado, solo ocasionalmente por vía de placer, prueba que soy un extraño a la liberación que Jesucristo da a su pueblo realmente llamado y regenerado. Y ahora, la última inferencia es una inferencia llena de esperanza. Si Él nos ha librado de los poderes de las tinieblas, nos librará de todo el camino hasta el final. Si Él ha hecho esta gran cosa por nosotros, ¿por qué no hará por nosotros? Si Él nos ha librado del tremendo poder del pecado, ciertamente nos librará del poder de la muerte. Si el pecado es quitado, ¿por qué necesitamos temer? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, entonces Él ciertamente nos ayudará de nuestros problemas diarios. Dios, Él dio a su propio Hijo amado para quitar nuestro pecado, ¿y no nos dará pan y agua? Si Él ha cubierto nuestras almas con el hermoso manto de justicia que Cristo ha tejido, ¿nos dejará carecer de ropa ordinaria? Oh, tengamos buen ánimo. El buen Dios de gracia no puede ser un mal Dios de providencia. Aquel que nos alimenta también con pan celestial no puede matarnos de hambre por falta de pan corporal. Él nos ha librado. Ya hemos recibido la misericordia más grande y pueden estar bastante seguros de las más pequeñas. Cuando Sir Francis Rey fue alcanzado por una tormenta en el Támesis frente a Greenwich, ¿qué?, dijo él, ¿miedo de una tormenta? ¿Haber dado la vuelta al mundo 3 veces y tener miedo ahora de ahogarse en una zanja? No, y seguramente nosotros que hemos circunnavegado todo mundo de disciplina y problemas sobre cuyas cabezas las olas y las ondas han rodado,
No pretendemos ahogarnos en este problema presente, ¿verdad, mi querido amigo? No perecerás en esta zanja. Llegarás a salvo a casa. Aquel que te ha librado de la potestad de las tinieblas nunca retirará su mano y ayuda hasta que te traiga dentro de las puertas de perlas. Ponga la corona en tu cabeza, la rama de palma en tu mano, el manto blanco como la nieve sobre tus hombros y el cántico nuevo de gozo eterno en tu boca. Incluso alabanza para siempre jamás. Ten buen ánimo entonces. Y luego está esta inferencia para algunos de ustedes que no son convertidos. Si Dios nos ha librado, ¿por qué no debería librarlos a ustedes? Pues algunos de nosotros que hemos sido librados parecíamos muy improbables de ser librados alguna vez. No queríamos serlo, amábamos más las tinieblas que la luz y sin embargo, Él nos libró de ellas. Éramos algunos de nosotros muy duros de corazón, algunos de nosotros nos habíamos hundido muy profundo en el pecado. Hay algunos aquí que son maravillas de la gracia divina. Una vez fueron maravillas del pecado y sin embargo el amor de Dios los buscó y los sacó. Los trajo de la barra de la taberna, los trajo del teatro, los trajo incluso del burdel, a algunos de ellos y los lavó y los limpió y los hizo sentarse entre el pueblo de Dios, amar sus caminos y regocijarse en su querido nombre. ¿Y por qué no debería Dios hacer lo mismo contigo? Conozco 20 razones por las que no debería, pero te diré una cosa que Él ha dicho. Al que a mí viene no le echo fuera. Así que si vienes a Él no te echará fuera ni siquiera a ti. La manera de venir a Él es confiar en Él, es decir, confía en Cristo para salvarte y todo está hecho y eres salvo. Esa es la gran obra, cuando un alma sensible al pecado ve que Cristo por su sangre hizo expiación y viene y se arroja sobre ese sacrificio de la cruz. Entonces el pecado es perdonado. Entonces, porque el pecado es perdonado, el pecador perdonado está agradecido y dice, no seguiré en este pecado. Así que lo aparta y es guiado a una vida de santidad por la misericordia de Dios. Oh, que todos pudiéramos decir en las palabras del texto, y si no todos podemos decirlo esta noche, espero que pronto seamos capaces de hacerlo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Liberación del poder de las tinieblas. Este es un sermón que fue publicado el jueves 7 de agosto de 1913 y predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, la noche del jueves 29 de noviembre de 1866, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Colosenses capítulo 1 y versículo 13.